Bendiciones, amados. Le bendigo en el nombre de Cristo Jesús y le doy las gracias por sintonizarnos. Yo estoy muy contento que usted nos pueda ver, pueda edificar su vida espiritualmente junto conmigo en la palabra del Señor. Estoy contento porque mire usted qué hermoso día tenemos. Aunque hay un poco de frío donde yo me encuentro, el día está precioso, está soleado, con muchos colores. Y bueno, queremos aprovechar este tiempo para traerle una palabra a usted. Dios es bueno. Dios está con nosotros, quiere ayudarnos, quiere edificarnos. Y por eso es que Él ha dejado su bendita palabra. La palabra de Él tiene un propósito. Es en comparación como un manual que trae un carro o que viene cuando usted compra algún aparato eléctrico de cómo usar ese aparato. Así también nosotros podemos confiar y descansar que la palabra de Dios es veraz, es inefable, es sin ningún error. Aunque fueron 40 hombres, más o menos ahí, que el Señor usó durante más de 1000 años, incluyendo a Moisés, los profetas, los apóstoles, Él les permitió, como vamos a leer ahorita en la palabra, Él fue quien la dio y quien la inspiró. Ellos solamente fueron los vasos de Dios para traernos la palabra. Así de que, bueno, vamos a empezar sin más preámbulo. Y voy a leer para ustedes en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. A este pasaje en teología se le conoce como la inerrancia de la palabra de Dios. Lo que significa es que no tiene ningún error. No hay ninguna mancha, ninguna mentira. Usted y yo podemos tener la confianza que la palabra de Dios es veraz. Fue dada por Dios y fue dada con un propósito o con muchos propósitos para nosotros. Y uno de los propósitos que yo veo aquí en la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis, encuentro que hay muchas bendiciones. Y de eso vamos a hablar en el siguiente episodio, en algún otro tomo. Vamos a hablar de esto. Ahorita vamos a leer en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire usted lo que dice la palabra de Dios aquí. Toda la palabra, toda la escritura, o sea, todo lo que el Señor nos ha dado hasta el día de hoy, que ya se cerró la revelación de Dios, ya no podemos tener más revelaciones porque ya Dios usó a sus santos profetas y santos apóstoles que Él llamó para traernos y darnos la bendita palabra de Él. En otras palabras, su revelación, su voluntad para cómo usted y yo podemos vivir la vida aquí en este lugar donde el Señor nos ha puesto. Allí en su iglesia, allí en su comunidad, en su familia. El Señor quiere que usted aprenda a darle la honra y la gloria a Él. Y mire, dice aquí, toda la escritura es inspirada por Dios. En el original, cuando dice Dios sopla, en el griego original la palabra es theopneustos. Teo, como se escribe Dios, y de ahí neustos, que significa Dios sopla, o en otras palabras, Dios dio vida. Dios dio la revelación al hombre, y es por eso que esta palabra, la Biblia, que nosotros tenemos aquí, es un libro capaz de transformar vidas, capaz de cambiar la vida del que está perdido, de aquella persona que está en vicios. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios que el espíritu y la alma sean tocados a través de este libro bonito, bueno y perfecto. El libro más vendido en todo el mundo. Y esa es la palabra en el griego, theopneustos. Dios sopla. Las escrituras son el producto de la intervención de Dios en el plano de la historia de la raza humana. Su pueblo que Él llamó, o sea, el pueblo de Israel y los profetas. Mire usted,
Y lo que realmente nos está dando el Señor, y hay mucho más de esto, como le digo, en la palabra de Dios hay bendiciones, tenemos gozo, tenemos paz, vida, guianza. Aquí el apóstol Pablo estaba dirigiéndose a su hijo espiritual Timoteo. Timoteo se convirtió en uno de los, o aceptó al Señor, se arrepintió de sus pecados en uno de los viajes misioneros de Pablo, fue en el segundo. Y él se apegó a Pablo y Pablo lo instruyó. Y eso es lo que le está diciendo, que todas las escrituras o toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis ha sido dada por Dios y es útil para enseñar. ¿Para enseñar qué? Para enseñarles a otros, para enseñarnos a nosotros mismos, para redarguirnos de qué, de todo error, de toda falta que hayamos cometido ante el Dios creador o ante nuestro prójimo. Y dice aquí, para redarguir, para corregir ¿qué? Para corregir lo que está mal en nuestras vidas. Cualquier cosa que esté mal, yo no conozco su vida, solamente Dios la conoce, pero todo lo que está mal, que no es la voluntad de Dios, Dios quiere corregirla y llevarla por un mejor sendero, para instruir en justicia. Ahí está, Dios quiere que nosotros sepamos cuál es lo bueno y cuál es lo malo, y que hagamos lo justo y lo correcto delante de Él y delante del prójimo. Y este es importante, esto que dice aquí el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Mire usted, sabemos que usted y yo no podemos ser perfectos porque el hombre, el ser humano, está lleno de muchas deficiencias. Somos imperfectos. Pero lo que quiere decir esa palabra es que Dios, a través de la Biblia, nos quiere capacitar a un nivel en el cual nosotros podamos entender cuál es el bien y cuál es el mal. Eso es todo lo que quiere decir. O sea, en otras palabras, alcanzar sabiduría para nosotros tomar decisiones correctas, ya sea en el hogar, ya sea decisiones personales como joven, ya sea en la iglesia, que seamos sabios, que seamos prudentes. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire, yo creo con todo mi corazón que Dios quiere prepararnos. Dios quiere que nosotros seamos vasos servibles, útiles en sus manos. Que Él nos pueda usar a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, lo que Él está haciendo en nosotros. Si usted y yo le ponemos especial atención a su palabra, nosotros vamos a ser bendecidos. Y eso es lo que Dios quiere. Lamentablemente, en estos días, la raza humana está caminando en general muy lejos de Dios. La mayoría no quieren obedecer a Dios. Y no tienes que ser una persona mala que hace grandes delitos. No. Pecar significa errarle al blanco. En esta palabra es no satisfacer a Dios, no complacerlo. Y mire usted el propósito o los deseos del Señor que nosotros tenemos en su palabra. Dice aquí lo que nos da a entender en la palabra de Dios, que nos sirve para la enseñanza. ¿Okay? Eso es muy útil. Nos sirve para nosotros aprender, ser enseñados por Dios, por su santa voluntad que está imprentada en los 66 libros que Dios le dio a estos hombres, varones de Dios, que Él llamó y que Él a través de su Santo Espíritu la inspiró. Punto número 1, conocer de la grandeza de Dios, conocer el carácter de Dios, su santidad, que nosotros podamos entender que aunque somos imperfectos, su grande amor, su grande misericordia siempre está con nosotros y siempre Él está buscándonos y Él anhela, Él desea que usted y yo podamos venir constantemente a su presencia, como dice el escritor a los Hebreos, que entremos confiadamente
a su presencia, a su trono, que podamos orar, leer las escrituras, porque Él está esperando que nosotros hagamos eso. Él está esperando que usted y yo abramos nuestro corazón para poder conocer a un Dios grande y santo. Punto número 2, para que nosotros podamos conocer que en nosotros hay pecado. Eso es lo que dice la palabra, para corregir, para redarguir. ¿Ve? La salvación está en Cristo. Para que entendamos que la salvación solamente está en el sacrificio perfecto, precioso que hizo el Señor allá en Gólgota, en el lugar de la calavera, junto a 2 ladrones. Él murió por usted y por mí, para poder llevarnos a Dios, porque ninguna de nuestras obras puede justificarnos ante el Señor. Por lo tanto, Dios diseñó un plan para poder salvar su creación, porque allá en el Edén, Adán y Eva dieron las llaves, autorizaron a Satanás para que tuvieran gobierno sobre nuestras vidas, y él así poder introducir el pecado, y con el pecado las enfermedades y la muerte. Pero dice el apóstol Pablo: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? El sepulcro no va a poder detener al Hijo de Dios. El sepulcro no es nada para aquel que cree en Cristo Jesús. Y mire, dice aquí, nos sirve para que nosotros andemos en justicia. En otras palabras, para que nosotros podamos hacer lo bueno. No al nivel del hombre, sino al nivel de Dios, según la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Él es un Dios bueno y que Él quiere lo mejor para usted y para mí. Dios no se cansa, no se impacienta como nosotros los seres humanos. Amigo, amiga, yo le exhorto, yo le animo a que busque del Señor. Si usted no se está congregando, busque una iglesia donde se predique la palabra de Dios en su área. Busque una iglesia donde traten de tener koinonía, la convivencia entre hermanos, porque eso es lo que a Dios le agrada. Que podamos cultivar la fe, que podamos instruirnos en la palabra, conocer cuáles son las bendiciones y las promesas de Dios que están ahí. Yo le invito a que usted nos siga viendo, que usted continúe y persevere, porque es de la única manera que nuestras almas van a ser salvas. El Señor allá en Mateo 24 dijo: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. No es cuestión de vivir 5 años como cristianos, o 8 años, o los que sean. No, es cuestión de serle fiel al Señor, tratar de complacerle, de obedecerle y de hacer su voluntad hasta el último día de nuestras vidas. Dios le bendiga, Dios le prospere, Dios le ama. No se olvide de eso. Bendiciones.